Si quieres hacer juegos, si quieres entender cómo se conecta todo, esta es mi respuesta. Esta es la imagen completa y la he ido mejorando cada vez que hago juegos. Así que te voy a explicar cómo funciona, cómo la puedes usar y aún más importante, cómo puedes hacer tu propia versión. Empecemos con el problema. Hacer videojuegos involucra muchas áreas. Solo ve los créditos de algún juego decentemente grande. Directores, programadores, diseñadores, arte, música, animación, UI, UX, marketing, ventas, producción, administración, calidad, localización, publicación, finanzas, contabilidad, recursos humanos y claro, agradecimientos especiales. Así que la gente no sabe por dónde empezar. Aquí tengo los grupos más grandes. Propongo empezar con lo que todos tienen en común. Yo lo voy a llamar desarrollo de juegos. Para mí, desarrollo es la combinación de todas las otras áreas, y un desarrollador es alguien que hace juegos. Así que si haces un juego, ya eres desarrollador. De aquí se desprenden todas las áreas, y yo propongo empezar a hacer juegos solo con las indispensables para no complicarse. Por ejemplo, al principio no necesitamos toda la parte de negocios, porque el primer juego suele ser basura y no vende nada. Entonces, ¿qué es lo indispensable o fundamental? En mi opinión, diseño, producción y programación. Y déjame decirte por qué. ¿Qué es producción? Dependiendo de la definición, puede ser llevar a la existencia o crear para ser vendido. Yo voy a tomar la definición de llevar a la existencia, porque es más sencilla y no todo se trata de vender. Entonces, si no produces el juego no existe, por lo que es fundamental. Ahora, ¿qué es diseño? En unas definiciones se usan palabras como boceto y en otras se utiliza plan o proceso. Si tomamos boceto, diseño sería como darle un dibujo de tu casa a un arquitecto, más cerca de la idea que del resultado final. Pero si tomamos plan o proceso, sería darle un plano detallado de la casa antes de construirla. Para mí diseño es un plan para hacer algo. Entonces diseño de videojuegos es un plan para hacer videojuegos. Y diseño gráfico es un plan para comunicar visualmente. La definición se parece a producción. De hecho, yo lo considero como preproducción. Ahora, ¿qué es programación? Apenas se ven las definiciones, se nota un problema. Existe programación de computadoras y programación de eventos en general. ¿Le dirías a alguien que programó una cita con su doctor que es un programador? Yo voy a tomar la siguiente definición. Ordenar acciones computacionales. Si no programamos el juego, no se puede jugar, ¿verdad? ¿Hay juegos que no necesitan ser programados? Sí, pero esos son juegos, no videojuegos. Yo puse desarrollo de juegos, pero tú puedes poner videojuegos si quieres algo más específico. Listo, puedes empezar aprendiendo solo estas áreas para hacer un juego. Y ahora vas a ver cómo se conecta todo. Producción se puede dividir en calidad, administración, recursos humanos y publicación. Publicación es llevar al público. Negocios, si lo pones, es marketing y ventas. Lo puedes poner conectado a producción o separado, como yo. Y puedes sacar UI y UX de diseño o de diseño gráfico. Después puedes agregar otras áreas como música, narrativa y cinematografía, separadas o agrupadas en alguna sección que se puede llamar arte. También puedes poner cinematografía en diseño gráfico. Tú divide tu diagrama como tú quieras. Entonces, viendo el diagrama y las definiciones, no puedo evitar notar el orden en el que se deben hacer las cosas. Empiezas diseñando, planeando cómo va a ser todo el desarrollo. Esto lo puede hacer el CEO o el director del juego. Luego entras a producción, haciendo todo el desarrollo. Aquí entran los artistas, programadores, compositores, diseñadores y escritores de lleno, mientras que el director se convierte en un productor que se encarga de que todo funcione conforme al plan. Puedes empezar a hacer publicidad en cualquier momento. Y claro, lo vas a publicar hasta que ya tengas algo que se pueda jugar. Esa es la imagen completa. Si estás listo para hacer juegos, tengo el Starter Pack para ahorrarte mucho tiempo. Y si quieres ir más a detalle en cada área, te recomiendo estos videos.